te quiero hacer una pregunta, Julián. ¿No está empezando a cambiar tu percepción de la que ha sido tu novia y de lo que pensabas de su forma de pensar con esta demostración? No, porque yo entiendo con las mujeres que ellos siempre pero aquí hay un tema muy grave y es la voluntad sublime de su abuela que murió y que ha pedido muy claramente que quiere que se entierren en Nicaragua. Héctor, la abuela murió por encima de la voluntad de su madre. La abuela murió y pidió como último deseo que la enterraran en Nicaragua. No dijo que manden mi cuerpo entero a Nicaragua. La abuela dijo que me entierren en Nicaragua y la ceniza la van a enterrar. Yo le hice la pregunta puntual a la señora. Claro, si no hubiera venido la abuela y no hubiera dinero, ¿qué hubiera pasado con la abuelita? No hubiéramos quemado, ¿verdad? Y senos tampoco. Amigo, te habían preguntado algo y no pudiste contestar. ¿Cambió tu percepción o tu imagen acerca de tu novia? No, porque los 3 años que hemos estado juntos nunca hemos tenido problemas. Pero a lo mejor tampoco habían enfrentado una situación seria y ahora sí. Porque eso se va a repetir a lo largo de tu vida. Piénsalo bien si vas a seguir con ella. No, abuela una sola. No para ella va a ser más importante cualquier cosa que ella quiera hacer que tú. Mañana. ¿Tú te imaginas? ¿Para qué puedes esperar de ella? Yo le dije a ella que no es justo que ella le haga eso, que le haga eso a la madre y a la familia que está en Nicaragua. Pero bueno, ¿Quién tiene la razón? Paula y Héctor creen que la señora tiene la razón, que deben mandar el cuerpo entero de la abuela, y yo considero que nadie tiene la razón, pero si van a buscar una solución pueden quemarla y mandarla. Doctora, la audiencia dice que la mamá tiene la razón. Señora, psicópata es aquel que no le importa el dolor ajeno. Psicópatas son la mayoría de los asesinos en serie. Y me da mucho miedo cuando veo una sociedad llena de psicópatas. Y nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad de psicópatas. O sea, no nos interesa el dolor humano, no nos interesa que estén matando gente en China, no nos interesa que estén matando gente en Egipto, y mucho menos en Libia, que estén ametrallando y matando a la gente. Porque como no las conocemos, no nos interesa que los niños se estén muriendo en África de hambre, porque como no los conocemos. No nos interesa que Haití da pena y la gente está muriendo de cólera y no tiene dónde vivir, y mandamos millones de dólares para allá y no sabemos dónde están. Y Haití se sigue muriendo de hambre. Eso no nos interesa, por eso el mundo está como está. Por eso no le interesó a los que vinieron y estrellaron un avión en el 9/11 contra las Torres Gemelas y mataron a muchísima gente que estaba trabajando para mantener a sus hijos. Eso tampoco le interesó a la gente. ¿A dónde es que vamos? Es que nos estamos deshumanizando, es que nos estamos convirtiendo en robots, es que nos estamos convirtiendo en locos, es que nos estamos volviendo locos. Porque ¿cómo va a ser que estas 2 muchachas jóvenes, lo que tengan en la cabeza sea plata de la que hacen las vacas cuando salen a la calle? Porque eso es lo que tienen en la cabeza. Ahora, yo le digo a ella que yo voy a mandar a mi mamá para Nicaragua, quiera o no quiera ella. Dele 4 patas y mande a su mamá donde usted le dé la gana. Y si ella quiere que vaya se vaya a trabajar, a ella le vamos a mandar a trabajar. para que se vaya a trabajar antes. Quiere dinero, pero mamá no le voy a mandar, la voy a mandar. Quiera o no quiera, la voy a mandar. Porque no hacemos algo, ¿qué es lo que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿A dónde es que van los nietos de nosotros? ¿En qué mundo es este? Un mundo totalmente inhóspito, un mundo donde nadie se preocupa del dolor ajeno, un mundo donde a nadie le importa lo que está pasando. Esto es un mundo, eso no es un mundo, esto es un caos y lo estamos viendo. Entonces, por cosas como esta que el mundo está como está, la gente tiene que tener sensibilidad, la gente tiene que preocuparse por el otro, la gente tiene que, aunque no conozca a una persona, importarle porque es un ser humano, porque es un niño. Usted sabe las consecuencias de cuando usted no ve a alguien que usted ama. Hay libros enteros hablando de eso. Sí. El duelo es un proceso, y es un proceso en el que usted tiene que despedirse, y ir y ver el cadáver, rezar, llorar, ir a las misas, ir al cementerio. Es parte de un rito que lo prepara y lo ayuda a poder estar listo para dejar ir a ese espíritu donde tiene que irse. Y si ustedes, y estoy hablando superficialmente, si ustedes estudiaran como estudio yo, que no paro de estudiar, ahora yo estoy estudiando cómo nosotros nos llevamos en el espíritu lo que le hacen a nuestro cuerpo.
Estamos. Y lo traemos en la otra vida. Estamos. Entonces, ¿hasta qué punto se puede incinerar o no un cadáver? Señores, que hay cosas muy profundas que no son que yo quiero poner un pedazo de plástico en una... Por favor. Volvemos.